Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana, en el glorioso y poderoso nombre del Señor y Salvador Jesús. Dios les bendiga, muchas gracias por estar en sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras. Saludamos a nuestro hermano Claudio Saavedra, que está en sintonía. Dios le bendiga, hermano Claudio, a usted, a su esposa, a sus hijos y a toda la familia. Muchas gracias por estar en sintonía. Y a todos los que se van a conectar de una u otra manera para seguir las enseñanzas de nuestro programa Conversando la Escritura. Le invito a compartir nuestra página, amén, de Iglesia Trieste. También saludamos a nuestro amigo Germán Reyes Rojas. El Señor Jesús le bendiga, amigo Germán, bendiga a su familia, donde quiera que usted esté, amén, para la gloria del Señor. Le invitamos a compartir nuestra página, dele like a nuestra página Conversando las Escrituras y también a nuestra página Iglesia Trieste para poder más adelante transmitir desde esa página y poder, hermanos, así llevar a cabo nuestra labor de compartir el Evangelio. Bueno, nuestro programa lo único que quiere llevar a cabo, hermanos, es claridad conforme a las Escrituras en medio de tanta confusión, en medio de tanta, hermanos amados, idolatría, en medio de tanta emocionalidad también, ciertamente, sí, tenemos que entender que somos seres emocionales, amén, y desde San Javier, sí, el gran pastor, el gran pastor no es José, el gran pastor es Jesucristo, amén. El pastor de los pastores, aquel que David dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ese es el gran pastor y también el buen pastor. Amén, el buen pastor. Jesucristo, el que nos salvó, el que nos rescató. Un gran abrazo, amigo Germán, amén, Reyes. Y para usted también, mi amigo y hermano Claudio Saavedra. Bien. Vamos al libro de Corintios, el día de ayer, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que está graficada acá en el canon bíblico, dice así, de la siguiente manera. Ya hicimos una introducción de esta carta para poder dar un poco de claridad a qué se refiere, qué significa. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, a Dios. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, en estos tres primeros versículos, ¿verdad?, que escribe el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Corinto, primeramente se identifica él, quién es, hermanos amados, el escritor, quién es el que envía esta carta, y se identifica con su llamamiento como apóstol. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por quién? Por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. Dios bendiga a Eduardo Marchán. Dios le bendiga a Eduardo grandemente. Entonces, aquí tenemos a quien envía la carta. Y luego, en el segundo versículo, está a quien va destinada
Esta carta dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, escuche bien, llamados a ser santos, con todo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí hay dos receptores, la iglesia de Corintios y usted y yo, el que habla, porque dice a, a los que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, esa carta, esta carta, la carta a los Corintios, no es solamente a los Corintios. Amén. Muchos dicen, no, es que la cultura, lo que estaba más allá. No, aquí es claro el Señor Jesucristo, para quien va, hermanos amados, destinada esta carta. Y agrega el saludo, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestra hermana María Alejandra. Dios bendiga grandemente. Amén. La palabra gracia y paz en el antiguo, en Israel, se usaba solamente la palabra paz, shalom. Los judíos usaban a menudo y todavía la usan la palabra paz. Pero aquí el apóstol Pablo, como buen judío y como buen hijo de Dios, le agrega una parte más, que es gracia. Gracia y paz. Amén. Antepone la palabra gracia a paz. Porque si no hay gracia, no hay paz. Amén. Es como cuando dice que el reino de los cielos es justicia, gozo y paz. Si no hay justicia, no hay gozo y menos paz. Entonces, ahí está determinado, hermanos, el orden de las cosas. Y eso que es maravilloso, hermanos, como el Espíritu Santo les da a estos hombres la inspiración para allegarse a través de la Escritura a la iglesia hoy día. Hoy día esta carta es para la iglesia, es para todos los que hemos creído con un corazón sincero. Amén. Con honestidad. Decíamos ayer que esta iglesia, ¿cierto? Estaba ahí en un lugar determinado, ¿verdad? Muy afluente, de muchas culturas, ¿verdad? Eh, Tuvo una idea de Dios. O sea, cuando recibieron al Señor Jesucristo, ellos pensaron de Dios de una manera muy diferente y por eso fueron adoctrinados. Y es cierto, hermano, Dios tiene una forma, por ejemplo, de manifestarse. Al principio se manifiesta a través de la creación, luego trata con un hombre, pero ese es el Dios invisible, se deja ver a través de teofanías, ¿verdad? Entonces, yo conversaba con un hermano el día de ayer y ciertamente nosotros como tenemos cerebro pensante, nos imaginamos muchas veces de Dios cosas, la figura, por ejemplo, cómo es Dios, y a veces hasta cogemos pensamientos que llevamos a nuestra propia naturaleza, a Dios. Y eso nos hace muchas veces caer en muchos errores. Entonces, alabamos a Dios porque dejó escrita su palabra. Y con ella, hermanos, podemos nosotros salir de muchos errores, de muchos prejuicios. Y esa es la utilidad que nos presta la palabra. O sea, si hay algún error, hoy día algún error doctrinal, debemos llevarlo a la luz de la palabra para poder salir de ese error y vivir en comunión con nuestros hermanos. Hoy día hay pleitos, ¿verdad? Nosotros sabemos. Y fíjese que esta iglesia al principio empezó así, pero termina de otra manera. Escuche, dice, gracias doy a mi Dios por siempre. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día
de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En estos siguientes versículos, el apóstol Pablo destaca algo importante que debemos mantener nosotros a través de todo este libro. Esta iglesia había sido llena de la gracia de Dios. Dios había provisto para esta iglesia dones, había provisto, hermanos amados, un enriquecimiento, pero ojo, no está hablando de un enriquecimiento económico, porque al hablar de un enriquecimiento económico estamos hablando solamente de las añadiduras, pero aquí lo que Pablo está expresando y apuntando es un enriquecimiento espiritual con respecto a la palabra y a la ciencia. O sea, Dios le dio conocimiento de su palabra, Dios le dio ciencia en cuanto a muchas cosas, hermanos amados, con respecto al Señor Jesucristo. Así como hoy día nosotros, por ejemplo, entendemos el misterio de la piedad, que es el fundamento de la iglesia, y vamos entendiendo muchas cosas. Dios, a través de su ciencia, nos va revelando, o nos va dando luz, porque la revelación está aquí, está escrita. Hoy día la revelación está escrita, está impresa. Amén. Por eso que no podemos ir más allá. No podemos nosotros pensar lo que no está aquí, porque el hecho de pensar lo que no está aquí ya nos hace, hermano, o nos lleva a una contienda, a una división. ¿En qué sentido? En que unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Aquí, hermanos, a la luz de la palabra, debe conjugarse el pensamiento de Dios en nosotros, no el pensamiento humano, no lo que nosotros queramos pensar de una u otra manera, sino lo que Dios quiere de nosotros. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Sáez. Entonces, debemos entender esto. No ser traicionados, hermanos, por la emocionalidad humana. La experiencia que usted pueda tener con Dios o que haya tenido con Dios, por ejemplo, en cuanto a su llamamiento, no quiere decir que eso sea implantado como una doctrina. Que eso sea así. No. Por eso Dios se toma de una u otra manera algunos medios para poder atraer, pero luego que una vez el creyente es atraído, ahora es Dios el que lo va a adoctrinar. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia, que después de su llamamiento, él da gracia al Señor por ellos. ¿Por qué? Porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Se fijan? O sea, Dios proveyó después de su llamado. Ahora, ¿cómo fue el llamado? Bueno, a través de la predicación del Evangelio, supuestamente, pero ese es el principio. A un bebé, por ejemplo, a un bebé usted no le puede exigir cosas que no tiene o que no alcanza a percibir. O sea, por eso que en lo personal uno rescata a la luz de la palabra lo que significa, por ejemplo, el primer paso, que es el llamamiento. El hombre llamado. ¿Llamado a qué? Al arrepentimiento. Ese es el punto número uno. Usted y yo un día fuimos llamados al arrepentimiento. Y en ese llamamiento tuvimos una experiencia real, tangible con Dios, ¿verdad? Con este Dios invisible que no se ve. Luego viene el nacimiento, ¿por medio de qué? De la misma palabra. O sea, la palabra provoca el llamamiento, la palabra provoca, ¿qué cosa? El nacimiento. Ahora, aquí está la importancia de la palabra. Lo que Pablo habla de la ciencia. ¿Me espera un minuto? Entonces, hermano, la palabra provoca ¿qué? El llamamiento. La palabra provoca el nacimiento. Por eso que el Señor Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de agua y de espíritu. Y no está hablando precisamente del bautismo de agua. No, está hablando, hermano, del alcance de la palabra. La palabra es el agua que limpia.
El alcance. La palabra tiene un poder, hermano, maravilloso. Y es lamentablemente lo que se le ha restado en estos tiempos a la palabra de Dios. Por ejemplo, en los cultos a veces se habla de uno o dos textos y de ahí se da vuelta el predicador en esos dos textos, pero no aporta en nada. ¿A qué? Al crecimiento. Porque el tercer paso del creyente debe ser el crecimiento. O sea, estamos llamando el llamamiento, el nacimiento y ahora viene el crecimiento. ¿Y quién provoca el crecimiento? La palabra por medio de su espíritu. ¿Se fija? Entonces es importante que en nuestros cultos se exponga la palabra de Dios para así dar paso a que el creyente vaya madurando, vaya creciendo y llegue a qué cosa? A la estatura de un varón perfecto, ¿cierto? O sea, a la madurez, a la madurez. Fíjese, y esto es lo que Pablo habla, dice que esta iglesia fue enriquecida en ciencia, ¿cierto? En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta, escuche, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí ellos fueron, hermanos amados, llenos del Señor, ¿verdad? Fueron bautizados en el Espíritu Santo, fueron bautizados en el nombre de Jesús y a la vez también recibieron dones. Ahora, el hablar de los dones, bueno, lo vamos a hablar más adelante, ¿para qué sirven los dones? ¿Para qué sirve, cierto, el hablar en lengua? Porque Pablo lo que hace, por ejemplo, enseñar es regular este don, que es también el don de la lengua, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ellos fueron enriquecidos en cuanto a lo que le dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión. ¿Ve? ¿A la comunión con quién? Con Jesucristo. ¿Mm? Con el Mesías, ¿verdad? Ellos fueron también llamados, aún siendo gentiles, ellos fueron llamados a esa comunión, la cual comunión tiene usted y yo hoy día por misericordia. Entonces, es importante la doctrina de Cristo, claro. Muchos hablan, por ejemplo, de la sana doctrina hoy día. Hoy día se debate si esta iglesia tiene o no tiene la sana doctrina. Bueno, la escritura que es la palabra de Dios, la luz, nos revela si realmente se tiene o no se tiene la sana doctrina, ¿verdad? Para poder seguir llevando a cabo esta labor. Luego dice, ahora, aquí hay un bache, aquí hay un punto negro en esta iglesia. Y es lo que Pablo va a empezar a develar para corregir. Hermano, cuando a nosotros se nos dice que estamos mal por medio de la palabra, no es para, hermanos amados, eh, humillar a alguien o hacerle pensar que es nada. No, al contrario, es para, hermanos, endechar, corregir nuestras actitudes que en nada se condicen con la actividad real que tiene que tener un verdadero creyente. Mm. Ser lleno del Espíritu Santo es andar conforme a la voluntad de la palabra. Pero si la palabra no es enseñada, no es entregada, difícilmente el creyente va a tomar una posición de cambio. Se lo vuelvo a decir, porque muchas veces nosotros pensamos de sí mismo, de sí mismo que estamos bien. Pero cuando nos vemos a la luz de la palabra nos damos cuenta que estamos mal. Entonces, ese es el objetivo que cumple, hermanos, que cuando nos reunimos en un culto de adoración a nuestro Dios, lo principal, escuche bien, lo principal sea la palabra del Señor, la enseñanza. Amén. No puede faltar una enseñanza en un culto para que el hombre de Dios. Nosotros tenemos un formato de culto aquí en Latinoamérica, que la verdad que no sé de dónde viene, y que va más inclinado a lo emocional que a lo espiritual y lo sobre. ¿Sí? Harta música, y dicen, no, si estamos adorando al Señor, estamos sintiendo al Señor. Es rico sentir al Señor, hermanos amados. Es rico entregarse en adoración a Dios, pero dejamos cojo la otra pierna. Amén. Vamos quedando cojo en cuanto al conocimiento. Entonces, cuando yo adquiero conocimiento, voy a saber lo que a Dios le agrada. Y ahí mi adoración va a ser más perfecta todavía. Amén. Más perfecta. ¿Por qué? Porque voy a adorar de la forma que Dios se agrada, no de la forma que yo quiero
adorar. Amén. Recuerde que nosotros tenemos una idiosincrasia como gentiles y es muy diferente a la de los judíos. Entonces, por eso Pablo pone, ¿verdad? Da a entender esto. Mire lo que sucede en la iglesia de Corinto. Dijimos entonces, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de todo, ¿verdad? Ya. Ahora, mire lo que está pasando. Escuche. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¡Ah! Caramba, caramba, aquí hay dos cosas que Pablo está resaltando en contra de esta iglesia de Corinto. Una, que cada uno habla diferente. No está hablando, hermano, ni se está refiriendo Pablo a cómo habla, porque si eran todos corintios, hablaban todo el mismo idioma. Está hablando de cómo hablamos en cuanto al conocimiento de la Escritura. ¿Qué sé yo de Jesús? ¿Qué sabe usted de Jesús? Entonces, en ese lenguaje, nosotros tenemos que hablar del mismo lenguaje. ¿Cierto? Usted es bautizado en el nombre de Jesús, el Señor lo perdonó, recibió el Espíritu Santo, y de ahí para adelante nosotros tenemos que hablar el mismo lenguaje. Y para hablar el mismo lenguaje, nuevamente, insisto, tiene que ser predicada la palabra de Dios, enseñada la palabra. Entonces dice, y que haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, perfectamente unidos, perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Escuchó bien? Aquí, hermanos amados, nuevamente, y habla en profundidad en cuanto a lo que usted piensa. ¿Qué piensa usted de Jesús? ¿Qué sabe usted de Jesús? Porque si usted sabe diferente a mí, o yo soy diferente a usted en cuanto a Jesús, en cuanto al pensamiento, lo que tenemos de Jesús, no vamos a andar unidos. Y aquí, si bien si volvemos atrás, no pone en duda Pablo lo que la iglesia había recibido, pero sí algo estaba pasando. Habían pensamientos diferentes y habían hablar diferentes. Y esto lo está recalcando porque dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. La Escritura dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. La contienda, el Señor mismo, perdón, dijo que una casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces, cuando hay contienda, hermanos amados, no hay unidad. No hay unidad. Se manifiesta la hipocresía, se manifiesta el engaño, se manifiesta esas cosas ocultas, ¿verdad? Que nosotros le llamamos de repente, hay una palabra que nosotros acá en Chile ocupamos para eso, veleidad. Entonces yo le doy la mano a usted, lo saludo, pero no estoy con usted. Cuando usted se da media vuelta, estoy hablando mal de usted, pero no está la sinceridad de decirle a usted, hermano, usted está equivocado o yo estoy equivocado. Entonces aquí había una división. Y mire lo que provoca la división. Ojo, primeramente el desconocimiento, ¿verdad? De la escritura. Porque dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, escuche, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. O sea, aquí hay una idolatría humana. Si bien es cierto, hermanos, han pasado por la iglesia grandes hombres de Dios, y eso pero grandes hombres en el sentido, bueno, yo siempre digo, no hay grandes hombres. El grande es Dios, que ha tomado hombres y los ha ocupado de una u otra manera. Entonces, el grande es Dios. El problema es que nosotros vemos grande al hombre, pero nos olvidamos que lo que hay en el hombre es de Dios. Entonces, siempre debemos dar gloria a Dios por los hombres. No darle gloria a los hombres por Dios. No, al revés. Amén. Entonces, se provocó aquí una idolatría, porque mire, Pablo, Apolo, Pedro, Cristo. Menciona cuatro. Fíjese. La elocuencia de Apolo y de Pablo, pero el conocimiento de Pablo, la elocuencia de Apolo, ¿cierto? Y el llamamiento, como uno de los primeros apóstoles a Pedro, hacía que los hombres miraran al hombre y no lo que había en el hombre. Hoy día pasa, sí, hoy día pasa porque, por ejemplo, bueno, hay una confusión en cuanto, por ejemplo, cuando uno quiere expresar el amor hacia un siervo, por ejemplo.
Y yo no estoy contra eso. Expresa su amor. Y no solamente el pastor, también debe expresar el amor hacia su hermano, porque a veces queremos resaltar nosotros, ¿cierto?, expresando nuestro amor solamente al ministro. El ministro es parte de la congregación. Cuando se muestra esto, hermanos, empieza a correr un dejo de idolatría. Se celebra el cumpleaños del pastor, se les obliga, ¿cierto?, a llevar grandes regalos. Y eso no debe ser. No, no, porque en nuestras congregaciones, hermanos amados, el único que tiene que ser exaltado es Dios. Y aquí ocurría en Corintio, hermano amado, que había grupos, ¿verdad?, que causaban divisiones porque decían, yo soy de Pablo, yo me identifico con Pablo. Otros decían, yo me identifico con Apolo. No, yo me identifico con Pedro porque Pedro fue el primer apóstol, el que dio el primer discurso. Y cómo Dios lo usó, ¿cierto? Sanando un cojo, cómo Dios lo usó de esta, de otra manera. Bueno, pero a Pablo también lo usa. Bueno, pero Apolo, mire que predica bien. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo. Y los que andaban más cercanos, bueno, decían, yo soy de Cristo. ¿Mm? Entonces, estas cosas que son muy humanas, estaban en la iglesia. La carne estaba ahí, la parte carnal estaba ahí. Y a Pablo le es llegado este informe y él escribe, ¿cierto?, para contrarrestar esto. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque esto sume a la iglesia en una división. Sí, al igual que hoy día, nosotros estamos sumidos en una división y nos ponemos en fila detrás de un hombre o detrás de una corporación legal. Entonces, esto, hermanos, inhibe el poder de Dios en el creyente, le resta la espiritualidad. ¿Por qué? Porque es humanamente, hermanos, porque esto se manifiesta humanamente, estas cosas, para que, bueno, con esto Satanás gana ventaja. Sí, con esto el diablo gana ventaja. Entonces Pablo denuncia esto, hermanos amados, para que ellos corrijan esta actitud. Y mire cómo concluye. Mire, a ver, el mundo, cuando muere alguien, que para ellos, ¿cierto?, para ellos ha sido una buena persona, qué sé yo, aplaude. Aplaude. De hecho, en el mismo funeral a veces se dan aplausos a la gente, reconociendo lo que han sido en la vida. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo y le pregunta para que ellos razonen. Por eso que es importante las preguntas. Hacerse preguntas es importante a la luz de nuestros errores. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tres preguntas fundamentales. ¿Está dividido Cristo? El mismo Señor dijo que una casa dividida contra sí misma no permanece. No permanece. Amén. Luego dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora, en ningún momento Pablo está desmereciendo la labor de un siervo. No. Está poniendo al siervo en su lugar. Ahora, si nos sentimos por ello, bueno, escuchemos lo que Cristo dice. Que cuando nosotros acabemos de hacer nuestra obra, decir, siervo inútil somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho. Entonces, aquí la grandeza no es del hombre. La grandeza es de Dios que opera en el hombre. Acuérdense que el mismo apóstol Pablo dice que este tesoro fue puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Voy concluyendo por la hora esta enseñanza. Dice el verso 14, escuche, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanás. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
no es que Pablo esté anulando el bautismo como muchos lo malinterpretan. Pablo dice, yo he bautizado a esta, fulano, a sutano y a mengano, pero dice, no me envió Cristo a bautizar. O sea, como fundamento doctrinal, no puedo poner el bautismo, pero sí es parte del Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿por qué lo dice? Con respecto a aquellos que, hermanos, se agolpan, ¿cierto?, detrás de Pablo, o aquellos que se agolpan detrás de Pedro, o detrás de Apolo. Porque usted y yo ya tenemos algo en común. ¿Qué cosa? Que los dos fuimos perdonados en el nombre de Jesucristo. Por tanto, nuestra mira, nuestros ojos, tienen que estar en Cristo. Usted puede ser un gran ministro de Dios y gloria al Señor. Por ello, puede tener mucho conocimiento y gloria al Señor. Pero no debemos olvidarnos que el conocimiento y que lo que somos nosotros no viene de nosotros, es de Dios. Entonces debemos bajar muchas veces. Porque cuando entra la idolatría humana, es muy difícil sacarla. Amén. Hoy día cuando muere un ministro dicen, este hombre dejó un legado. No, hermano. El único que ha dejado un legado en esta tierra es Cristo. Y no hay más. Nosotros somos solamente siervos. Siervo significa esclavo. Y así nos mira el Señor. Y así también debe mirarnos la iglesia. Al único que debemos mirar hacia arriba es a Jesús. Amén. Entonces debemos tener cuidado con estas divisiones y con estas maneras diferentes de pensar. Porque cuando este pensamiento está aquí, hermanos, se lleva a cabo en la vida diaria. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos. Muchas gracias por su sintonía. Aquí quedamos en el verso 17. Que usted siga examinando y me gustaría que si usted tiene alguna, hermanos amados, algún comentario, alguna pregunta, participemos, amén, de esta enseñanza y para así ir creciendo cada día. Yo no estoy hablando de nadie y contra nadie, pero sí lo que la carta a los Corintios hace y resalta es hablar en contra de la división. ¿Qué hace la división? Hace que la casa no permanezca. Jesús dijo que una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Por tanto, procuremos la unidad. Amén. La unidad en el Espíritu. Seamos uno en Jesús. Seamos uno en Él. Amén. Que Dios le bendiga y será hasta el próximo programa. No se olvide compartir el programa, denle like para seguir adelante y ubíquenos en YouTube. Ahí tenemos como José Manuel Pérez Ceballos o Conversando las Escrituras para que nos sigamos edificando. Un abrazo grande y que el Señor le bendiga hasta mañana. Bendiciones. Para que crezcas tú.